Sí, pero muchas veces nosotros no nos levantamos. Decimos, ay Señor, 5 minutos más nada más. 5 minutos más. Y cuando volvemos a abrir los ojos son las 7 de la mañana. ¿A alguien le ha pasado así? Es una lucha increíble, hermano. Los deseos de la carne con los deseos del espíritu, cuando ellos se levantan, hermanos, nos impiden que lo que ya hemos propuesto de antemano lo alcancemos. Por eso es que es interesante que nosotros venzamos los deseos de la carne. También miramos, el mundo se opone al Padre. Busquémoslo, por favor. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Primera de Juan 2, 15. Gloria a Dios. El mundo se opone a los deseos de la carne. Primera de Juan, Primera de Juan 2:15. Ahí lo tengo. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, ¿a quién se opone el mundo? Al amor del Padre, que ya fue derramado sobre nuestros corazones. Y finalmente, Satanás se opone a Cristo, pero Cristo vino para destruir a Satanás. Vamos a Primera de Juan, capítulo 3 y verso 8. Búsquelo en su Biblia, hermano. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. ¿Ya lo tiene? Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Entonces miren qué maravilloso, que aunque el enemigo se levante, que aunque el enemigo use estrategias, que aunque él busque la manera, la forma en la que él quiera atraparnos a nosotros, la palabra de Dios, la espada del Espíritu, nos muestra cómo vencer a nuestro adversario. Entonces, notamos a quienes se oponen a estos enemigos. La carne se opone al Espíritu. El mundo se opone a la voluntad del Padre. Y Satanás se opone a la naturaleza de Cristo que habita en los que hemos creído en Él. Ahora, ¿cómo se levanta la carne? La carne se levanta a través del ego, a través del yo. Satanás utilizó el mismo método, y ese mismo método que él utilizó se lo inoculó, ese mismo veneno se lo inoculó al ser humano. Él dijo, subiré a lo alto, al santo monte de Dios, y me sentaré a la diestra de Dios. Entonces, ¿a quién le quería desplazar él? ¿Quién está sentado a la diestra de Dios? Quería desplazar a Cristo. Entonces, él tenía el propósito de que él podía ocupar el lugar de Jesús. Él quería vencer a Jesús por eso mismo, cuando Cristo vino a la tierra. Por eso quería impedir que Jesús naciera. Por eso hubo una persecución constante contra Jesús, para que Jesús no cumpliera el propósito del Padre. Ahora nosotros estamos mirando que la carne se va a levantar en nosotros cuando le demos mucha participación a nuestro ego. La egolatría es un peligro terrible en el ser humano. A mí me asusta mucho cuando la gente, usted la escucha hablar y dice, no, porque yo hago, yo esto, yo aquí, yo allá, yo aquí, yo soy, yo mira, yo. Cuando ese yo está bien suelto, hermano, yo le tengo mucho miedo a eso. Porque fue el veneno que el enemigo le inoculó a Adán y a Eva, y con él a toda la humanidad. ¿Con qué propósito? Con el propósito de desviarlo del plan eterno de Dios. Déjeme decirle que en el plan y el propósito de Dios era que el hombre
fuera obediente y comiera del árbol de la vida. Sin embargo, Dios le señaló, de todo árbol del huerto puedes comer, exceptuando el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Eso estaba claro, era una lección sencilla, fácil de asimilar. Eva la comprendió a la perfección. Cuando él le dice, con que Dios le dijo a ustedes que no coman de todo árbol del huerto, ¿cómo le responde Eva? No, él no dijo eso. Él dijo que podíamos comer de todo árbol del huerto. Ella estaba clara que podía comer del árbol de la vida. Sin embargo, le cedió sus sentidos al enemigo y él le puso este veneno. Lo que pasa es que Dios no quiere que coman del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, para que no sean como él. Entonces, el mismo veneno que él tenía cuando él quiso ocupar el lugar de Cristo, se lo inoculó a la raza humana, para que querramos ser igual que Dios. Hermanos, nunca llegaremos a ser igual que Dios. Aunque les tengo una buena noticia, por gracia y misericordia de Dios, podremos llegar a ser semejantes a Dios. ¿Está entendiendo? Una cosa es semejante y otra cosa es igual. Por ejemplo, cuando hablamos de los paracletos, cuando hablamos de Cristo y del Espíritu Santo, ellos dos son iguales. Son de la misma naturaleza. Son exactamente idénticos, como lo son el Padre y el Hijo. Ellos son de una misma naturaleza y ellos son iguales, pero nosotros no somos iguales que ellos, ni llegaremos a ser iguales que ellos. Llegaremos a ser participantes de la naturaleza divina, semejantes a Dios, pero no iguales que Dios. Entonces el veneno del egoísmo, de llevar al hombre a querer ser igual a Dios, fue inoculado por Satanás, porque ese era su deseo, eso era lo que él quería. Entonces, como Adán cedió ante la tentación, toda la humanidad cayó. Es así como el mundo pasó a estar bajo la potestad de Satanás. Ahora miremos la victoria de Cristo, porque hay una enseñanza preciosa con esta victoria con respecto a nosotros. La Biblia explica que él fue tentado en todo. ¿Qué será todo, hermano? Todo. Fue tentado desde el punto de vista sexual. Fue tentado desde el punto de vista económico, posiblemente si se quería coger algo, no le quería coger algo, cogerse algo. Fue tentado de todas maneras que usted crea, con una mujer que se le aparecería y le haría ojo bonito y le levantaría la túnica para que le vea los tobillos, qué sé yo, de muchas maneras. Pero la virtud que dice la Escritura es que en él no se halló pecado. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, la clave del triunfo de Cristo fue hacer la voluntad de su Padre y su dependencia de él. Vamos a la Escritura, por favor. Vamos a Juan capítulo 5 y versículo 30. Acompáñenme hasta ahí. Juan capítulo 5, versículo 30. ¿Ya lo tiene? Juan 5:30. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ese simple detalle es el que no han logrado entender algunos sectarios. El que Jesús, en su fase humana, se sometiera enteramente a la voluntad de su Padre. Él dijo, yo no puedo hacer nada que el Padre no me diga que yo hago. Entonces mucha gente dice, pero si él era Dios, ¿por qué él no hizo lo que a él le dio la gana? Porque en el plan que él estableció con su Padre y con el Espíritu Santo, estaba que él venía a esta tierra